las 11:06. Seguimos en temas profundos y hoy, como siempre, le habíamos dicho que íbamos a seguir hablando de la situación de la guerra de Ucrania y Rusia, que lamentablemente nos está afectando, pero mucho, y aunque aunque esté por allá, pero el sistema de vida nuestro ha cambiado mucho, y es lamentable que hoy todavía no se esté llegando a un acuerdo, ni se asoma una brisita que diga esta guerra va a parar, y los países nuestros que dependen tanto de esos países en la economía, porque el turismo prácticamente bajó mucho, porque cuando empezó la guerra, por la cantidad, por el volumen de ucranianos y rusos que viven en el país, uno se da cuenta que esto iba en aumento. Y hoy creo que ese mercado ha mermado mucho. Y los cereales, los aceites, todos los comestibles, el alza del combustible, del petróleo, que dependemos tanto. Los fertilizantes. O sea, todo. O sea que vamos a ver cómo salimos parados de esto y a ver cómo estamos. ¿Qué dicen los periódicos? Bueno, con respecto al tema, la verdad que este tema se torna sumamente interesante por muchas razones. La primera razón es que nosotros sabemos y dijimos en este programa que esta iba a ser una guerra de consistencia, que aquí de esos dos bloques que se enfrentaban, léase Rusia, OTAN, porque esa no es una guerra de Rusia contra Ucrania, esa es una guerra de Rusia contra la OTAN, que se sepa. Entonces, dijimos que esa guerra iba a ser una guerra de consistencia, que el país que más soportara, que con mayor efecto soportara todos los rigores de la guerra, era el país que se iba a alzar con la victoria. Y óigase qué pasa, querido público que nos sigue, pongan atención. ¿Se acuerdan que al principio de la guerra Estados Unidos y Europa declararon un sinnúmero de sanciones contra Rusia? Primero, el bloqueo al petróleo ruso, o sea, que ningún país de Europa comprara el petróleo, el gas ruso. Luego, un bloqueo a los alimentos rusos. También un bloqueo al carbón y a los fertilizantes rusos. El pueblo que nos sigue recuerda, porque aquí en el programa hablamos de esos temas. Ustedes recuerdan que a Rusia se le desconectó del sistema bancario internacional también. Déjeme decirle algo, que basado en eso, los rusos, no sé con qué moneda o de qué forma, pagaron la deuda de aquí antes de irse de aquí, los turistas, porque la tarjeta de crédito y todo estaba congelada. Entonces, ¿se recuerda de eso? Sí. Eso al principio de la guerra, con la primera sanción que le pusieron a los alemanes. Sí, a los rusos. Entonces, señores, fíjense que todas esas sanciones se le impusieron a la federación con el objetivo de evitar que Rusia financiara su guerra comercializando con Occidente. Y los rusos dijeron, bueno, no hay problema,
Y se recuerda que entonces los rusos le dijeron, bueno, está bien, ahora el que quiera gas, petróleo, carbón o cualquier producto proveniente de Rusia, tiene que pagarme en rublo. Así le dijo el presidente Putin a las naciones europeas. Y realmente ha sido así. Rusia le ha estado exigiendo rublos a los países europeos para que le paguen el petróleo y el gas que han continuado enviándole. Consecuencia, señores, miren lo que ha pasado producto de estas mismas sanciones. En Europa hay todo un estado de agitación a nivel de esas sociedades. Perdón. Estado de agitación que ya se ha llevado 3 primeros ministros. Me refiero a Boris Johnson, me refiero a Mario Draghi en Europa, en Italia, y me refiero a Ansa Maya, ex primera ministra de Lituania. Y todo, ¿por qué se ha producido? Se ha producido todo porque al escasear, al bloquearse la compra del petróleo y del gas ruso, los precios del petróleo casi se triplican. Al elevarse de precio los precios del petróleo, los precios de los combustibles en Europa, al igual que en Estados Unidos, han tenido un boom. Óigase bien, en Europa hay ciudades donde el galón de gasolina se está vendiendo a 6.7 euros el galón. En Europa hay ciudades donde se está haciendo fila para poder comprar pan, donde ya está escaseando la cerveza, ya que Rusia provee a Europa más del 40% de toda la cebada que se destina a la fabricación de cerveza. Pero lo más importante es, señores, que el euro, en razón de las sanciones y en razón de que Rusia ha dejado de aceptar euro por los productos que exporta a Europa, el euro se ha desplomado. Y el rublo, por el contrario, se ha elevado hasta tal punto que ahora mismo, en este momento, una de las monedas más estables del mundo pasó a ser el rublo. El euro se degradó de manera tal que cayó incluso por debajo de la paridad con el dólar. Algo que no ocurría hace 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, mire qué ocurre. Al mismo tiempo que eso ocurre, se están dando fenómenos extraños. Hoy, por ejemplo, escuché esta mañana que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le envió una nota a los ciudadanos norteamericanos que viven en Ucrania que abandonen pero cuanto antes y como fuera a Ucrania, que salieran de Ucrania. Algunos analistas ya han estimado que hay 2 razones. Primera razón, Occidente, como no aguanta las sanciones que impuso contra Rusia, ya está decidida a dejar en el aire a Ucrania, mejor dicho, al presidente Zelensky,
dejarlo solo, abandonarlo para terminar con esa guerra, porque se han dado cuenta que el efecto que ellos buscaban de apretar a Rusia y arrinconarla y arrodillarla, ellos no lo han logrado. Por el contrario, Rusia se ha fortalecido con la guerra. Por una razón, el petróleo que no pueden enviar a Europa, ellos lo están enviando a la India y a la China. Pero como el petróleo ha subido, entonces ellos están ganando, están obteniendo ganancias extra. Como resultado de eso, señores, óigase bien, al cierre del primer semestre de este año, la Federación Rusa tuvo un superávit en su balanza comercial de 138 mil millones de rublos, resultado de lo cual Putin ha profundizado las políticas de asistencia sociales hacia su población más vulnerable, ha aumentado los salarios considerablemente a las clases medias, y ya la inflación en Rusia, que al cierre del año 2021 fue del 15%, ya comienza a retroceder hasta colocarse hoy día en un 13%. Es decir, que en un lapso de 6 meses bajó 2 puntos la inflación en Rusia. Eso es algo significativo. Mientras que en Europa y en Estados Unidos ya se dispara, señores, por encima del 9%. Bien, visto eso, parece ser que los ciudadanos, o sea, que los dirigentes del G7 y la OTAN se han dado cuenta que la guerra para ellos ha sido un mal negocio, que provocar esa guerra para ellos ha resultado ser un fiasco. Y ahora, hasta donde se dice, lo que quiere Occidente es terminar con esta guerra. Pero ¿qué resulta? Óigase bien, que la OTAN había proclamado que la acción militar especial de la Federación contra Ucrania le había abierto la posibilidad a la OTAN de incorporar 2 socios nuevos, Suecia y Finlandia. Ellos esto lo proclamaron como un gran logro de la OTAN en la recién terminada cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. Pero mire qué paradoja, que Turquía, que tiene el ejército más poderoso de la OTAN en Europa, ya comienza a distanciarse de la OTAN por una razón sencilla. Ellos dicen que si Suecia y Finlandia son incorporados, ellos se distanciarán. ¿Por qué? Porque Suecia y Finlandia albergan terroristas que cometieron actos terroristas en Turquía y que Turquía reclamen en extradición, y que Suecia y Suecia y Finlandia lo protegen. ¿Se da cuenta? Sí. Ahora resulta que Turquía, que ya le dije, tiene el más poderoso ejército de la OTAN, ahora se distancia de la OTAN y le ha solicitado formalmente al grupo de los BRIC su incorporación de pleno derecho al bloque de los BRIC. Es decir, el bloque que le sirve de contrapeso al G7. Pero ahí mismo, Arabia Saudita, Egipto, Irán
y próximamente Indonesia ya están solicitando su membresía al G7, pero detrás de ello viene Argentina y viene Senegal. Senegal es un país muy rico en Europa porque tiene grandes yacimientos de diamante, de oro, de plata, de cobre y una agricultura muy próspera. Yo creí que Senegal era africano. África. África. Sí. Entonces, oiga, ¿por qué el Pentágono le pide a su población que salga de Ucrania? Oiga, ¿qué pasa? Resulta que ahora hay, y yo lo decía eso anterior, decía que hay una población de más de 150,000 habitantes húngaros que viven en Ucrania. Ahora se ha dicho que Hungría se está preparando para invadir el noroccidente de Ucrania, esa franja de territorio donde viven sus poblaciones, para ir a proteger a los húngaros que habitan en Ucrania. Es decir, que Hungría quiere una tajada, un pedazo de Ucrania, pero se dice que Polonia ya está lista para invadir el noroccidente, una parte del norte, entre el norte y occidente de Ucrania también, que es la zona que hace frontera con Polonia, para ellos ir a proteger una parte de la población de Polonia, de la población polaca que vive en Ucrania. Ahora Rusia anuncia que ya estabilizada la línea del frente en Donbass, Lugansk y Donetsk, ahora va a lanzar una ofensiva profunda para terminar capturando a Kiev, la capital de Ucrania, y obligar al gobierno a tener que abandonar. Por eso el Departamento de Estado le dice a los norteamericanos que están en Hungría que abandonen. Es decir, que las armas, los más de 46,000 millones que Estados Unidos le ha proporcionado a Ucrania en armas, aparte de lo que le han dado los demás países de la OTAN, eso no ha servido para nada. Para nada absolutamente ha servido. Profesor, ¿por qué es que la guerra, la mayor parte por las religiones y esto, siempre ha sido por territorio? O sea, es que a la gente le gusta movilizarse No, don Rafael. No, don Rafael, sencillamente esto. Cuando España conquistó América Latina, alrededor de unos 30 millones de kilómetros cuadrados en toda América, algo así, alrededor de unos 20 millones de kilómetros cuadrados en toda América. Usted sabe que España creció 40 veces lo que era España. El problema es ese, que no se lucha por territorio en sí, se lucha por el control de las esferas de influencia y las fuentes de materia prima. Sí, pero dése cuenta, en Roma, Jerusalén y esos países por allí, se lucha por territorio, o sea, en Gaza, sí, o sea, por territorio. Sí, sí. O sea, es la sobrepoblación. No. Lo que pasa es que en la medida en que los países tienen más territorio, tienen mayor acceso a materias primas pero usted y sabe, bienes. Pero usted sabe, desde que el mundo es mundo, la guerra siempre se hace con un objetivo.
No por eso. Conquistar territorio, sí, expandirse. En otra parte es vaciar los arsenales que tienen llenos, por ejemplo, de instrumentos. No, ok, le voy a explicar. Mire, don Rafael, cada presidente de Estados Unidos tiene su guerra. Llega al poder con una guerra en su agenda. Si no, dígame, Bill Clinton trajo en su agenda la guerra con Corea. El problema fue que el coreanito le salió demasiado ácido porque le mostró las armas atómicas. Pero la idea de Bill Clinton era, ¿qué le digo? Machacar completamente a Corea del Norte. George Bush, que fue anterior a Bill Clinton, George Bush el padre, vino con una guerra en su agenda, la guerra con Irak. Mandó a Saddam Hussein a ocupar a Kuwait para justificar el bombardeo y destrucción de Irak. Usted recuerda, en el año 91. Y Reagan, que le decían el guerrero. Y Reagan trajo su guerra también. Le decían el guerrero. El guerrero, ¿se acuerda de la guerra contra Libia? Pues, sí, sí. Sí. Jimmy Carter, la guerra con Irán. Sí, porque el problema es, o sea, que si usted tiene el hierro y usted lo que produce hierro, plomo, uranio, usted quiere salir de eso para poder... Claro, claro. Entonces, mire, el presidente Joe Biden, vino con una guerra en su agenda. En la agenda de él, la guerra que estaba programada era la de Ucrania. ¿Y la de los chinos? No, con China no. Porque que puerco no se raque en Javilla. Busque a que los Estados Unidos nunca cogen un enemigo poderoso, sí, para hacerle la guerra. Estaba la guerra comercial. No, ok. La guerra comercial. Pero estoy hablando de la guerra en el plano bélico. Del plano bélico. Ellos se cogen a Ucrania porque en Ucrania, ese sector que gobierna Ucrania, está ansioso por ser miembro de la Unión Europea. Y para ganarse un puesto en la Unión Europea, ellos estuvieron dispuestos a hacer lo que sea. En este caso, aceptaron ser mandados por Occidente a provocar a Rusia, masacrando a las poblaciones de Donetsk, Lugansk y Donbass. ¿Sí? Masacrando esas poblaciones para provocar a Rusia. En efecto, Rusia respondió protegiendo a sus poblaciones dentro del territorio ucraniano. En efecto, cuando Rusia responde, se arma la guerra. Ahí tienen ellos ya abierto un mercado para vender armamento viejo, armamento del cual ya querían salir. Por ejemplo, esos cohetes HIMARS, esos son cohetes que ya tienen 40 años de fabricado y Estados Unidos quiere sustituirlo para adaptarlo a los Tomahawk. Adaptarlo a los cohetes hipersónicos rusos y chinos. Pero tiene que salir de ello. Toda esa artillería que usó Francia en Malí y qué sé yo, en Malí y otras de esas naciones africanas, donde Francia tuvo una presencia militar hasta hace poco, ellos quieren agarrar esos cañones y venderlos. Mire, se lo vendieron a Ucrania 4 de esos obuses autopropulsados. Los rusos destruyeron 2 y le compraron 2 en el mercado negro a los generales ucranianos.
O sea, los mismos generales ucranianos le vendieron esos obuses a las Fuerzas Armadas rusas. Y así, un conjunto de armas que Estados Unidos tenía ya obsoleta y Alemania, se la están dando a Ucrania para que se defienda de Rusia. Eso me recuerda aquellos aviones que ellos usaron en Japón en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, y vinieron y se los regalaron aquí en armamento a República Dominicana. Sí. Y esos eran los avioncitos que tenían aquí. Los P-51. Los P-51. Sí. Así es. Así que ellos saben, ustedes que le dieron 60 millones en ayuda. En ayuda militar, mentira, son chatarras que para lo único que sirven es para tirar a los fundideros. Pero se la venden a estos paisitos tontos, estúpidos, como ese señor de Ucrania. ¿Qué buscaba ese señor? Y yo me lo pregunté y me lo sigo preguntando. Dice metiéndose en guerra con Rusia. Pero caballero, y es que su inteligencia no le alcanza para entender que a usted lo están usando y que a usted lo están usando de mala manera. Y que ahora usted está a punto de provocar una tercera guerra mundial, porque de seguro que cuando Rusia lance una ofensiva general para capturar a Kiev y todo el territorio ucraniano, va a chocar con Hungría y con Polonia, que son dos países miembros de la OTAN. Porque no es verdad que Rusia le va a dejar de que una pulgada de territorio a Polonia, ni otra a Hungría. Ya Hungría sabe que Ucrania perdió la guerra y también Polonia. Y se están adelantando a coger su tajada antes que los rusos lleguen. Eso es lo que está pasando. Ok, vámonos entonces ahora a una pausa. Bueno, don Rafael, con el perdón suyo, yo creo que con este segmento voy a terminar porque me urge hacer una pequeña diligencia antes de llegar a mi casa. Ok, vamos a darle saludo entonces a Reina Cruz, que estuvo ahí en sintonía, Rolando Vázquez, María la Sabrosa, muchas bendiciones a todos por esa sintonía. Nancy familia, bendiciones a todos. Así es que despídase de su público, licenciado. Bueno, a ese querido público que domingo a domingo nos sigue, vamos a desearle un feliz resto del día, desearle una semana próspera, una semana de muchas realizaciones, que disfruten todos de buena salud y los esperamos el domingo para que estemos de nuevo compartiendo otros temas en temas profundos. Gracias. Este y cada domingo, el programa Temas Profundos con Milcíades Palmer y Ramón Mendoza, en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Cordillera FM, la que te complace. Desde Bonao, transmite cordillerafm.com, la que te complace. Cordillera